Buen día, qué gusto es podernos reunir un domingo más. Gracias a Dios, sabemos que se están comenzando a conectar. Este día es para, como cada domingo, para conocer y alabar a nuestro Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles, no solamente en nuestra iglesia, en nuestras casas, sino en todo lugar. Estamos pasando por tiempos difíciles. Una de las cosas que estamos observando cada semana es cómo la falta de trabajo, enfermedad, pérdidas también. Hemos visto eso. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de las dificultades que se están viviendo, conocemos que Dios es fiel. Lo hemos vivido, hemos experimentado su fidelidad, su cuidado de nuestras vidas. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y pensé en qué versículo poder compartir esta mañana y hay un versículo que ya hace algunos 2 meses me impactó bastante y me gustó escribirlo en una hojita y ponerlo al lado de la puerta de la recámara donde estoy. Ahí cada mañana que salgo, ahí está y lo tengo muy guardado en mi corazón. Me gustaría compartírselos y es Isaías 26, versículo 3 y 4. Búsquenlo, hermanos. Isaías 26, 3 y 4. Dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí vemos algo muy interesante, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El Señor responde a la disposición de someter nuestros corazones a Él. Aquí vemos cómo existe una buena relación entre la soberanía de Dios y la disposición del hombre. El Señor guarda a aquel hombre que en Él confía. Hermano, el Señor te guardará. Y te animo a que no dejes de estudiar su palabra, a que no dejes de someterte en oración a Dios, para que de esta manera tu confianza y tus pensamientos se centren en Dios. Y en el versículo 4 dice que confiemos en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Dios es una roca firme y todo aquel que en Él confía encontrará un refugio seguro. Te animo a que tu confianza crezca hacia el Señor y Él está al pendiente, Él está al cuidado de sus hijos. Me gustaría orar por ustedes y que el Señor esté obrando en nuestros corazones, que esté obrando en nuestras familias, en la iglesia, en las personas que conocemos, que el Señor siga trabajando en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana, Señor, en la cual nos podemos acercar. Confiados, Señor, de que usted escucha nuestra oración, nuestras peticiones. Gracias, Señor. Hoy conocemos que hemos estado pasando por estas dificultades, Señor. Y cómo podemos ver estos versículos, Señor, y saber que usted sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Señor, usted guarda nuestros corazones. Deseamos, Padre, que nuestra confianza crezca hacia usted, Señor. Padre, muchas veces nos sentimos abrumados y con gran dolor. Le rogamos, Señor, que ese dolor
sea transformado en confianza y en alabanza hacia usted y en gratitud, Señor. Porque sabemos que usted está trabajando y sigue cumpliendo con su palabra, con sus propósitos, Señor, en la iglesia, en la vida de los hermanos, de la familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza crezca. Y sabemos, Padre, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Padre, que Él ha dado su vida para que nosotros ahora podamos alabarle y saber, Padre, que aún en medio de cualquier situación podemos algún momento, cuando usted lo decida, ir y estar con usted, Señor, en su presencia, adorándole, Señor. Saber que el tiempo que estemos en este lugar, en esta tierra, Señor, es mínimo, Señor, comparado a la eternidad que usted ofrece a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aquellos que creen en su Hijo, que creen que Él es quien ha venido a perdonarnos y a librarnos del pecado, Señor, librarnos del infierno. Hoy, Señor, le adoramos a Él. Señor, ayúdenos, Señor. Gracias, Padre. Le rogamos por las familias. Le rogamos, Señor, por todas las personas de la iglesia, Señor, y por aquellos hermanos también que tienen familiares, Señor, familias que han tenido alguna pérdida en estos días, Señor. Le rogamos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el servicio. Dios les bendiga. Pasamos al tiempo de las alabanzas.
De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré. Tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando ahora en la transmisión este domingo 19 de julio. Es para nosotros un gusto que nos pueda estar acompañando después de haber tenido este precioso tiempo de alabanzas con nuestros hermanos Fernando y Mari. Damos gracias a Dios por ello. Tenemos ahora lo que es la predicación para este domingo 19 de julio. Y antes de que podamos nosotros adentrarnos en la porción bíblica que nos corresponde para este día, creo que es prudente que podamos considerar algunas cosas acerca de cómo nuestra sociedad en la actualidad considera el tema de los demonios. Y vaya, un poquito fuerte este tema que vamos a abordar el día de hoy, pero creo que es importante que entendamos cómo la sociedad en la actualidad entiende este tema acerca de los demonios. Puedo pensar por lo menos en 3 grupos de personas. Existen personas que niegan rotundamente la existencia de los demonios y casi siempre a esta creencia le sigue la creencia de que solo lo que es materia es lo único que existe. Entonces, si es materia, es lo que existe y más allá de eso no hay algo más. Entonces tenemos que hay un grupo de personas que pueden llegar a pensar así: no hay tal cosa como demonios, no hay tal cosa como Dios, cielo, infierno, etcétera. También tenemos otro grupo de personas que sí creen que existe algo más allá que la materia.
Sin embargo, dicen que es algo que no es personal. Hablan más bien como de una energía que influye en el ambiente en que nosotros nos desenvolvemos, una energía positiva, una energía negativa. Tenemos que pensar en ese segundo grupo de personas. También hay un tercer grupo de personas que también creen que hay algo más allá que lo material. Sin embargo, le colocan un espíritu a cada persona, cada cosa o cada fenómeno de la naturaleza. Entonces, no solo los hombres tienen espíritu, también los animales y también la lluvia y todos estos fenómenos naturales. Hay un espíritu detrás de todo ello. Y si alguno de los que está escuchando en esta ocasión el mensaje sostiene alguna de estas ideas, pues le va a resultar imposible entender la porción bíblica que tenemos para el día de hoy. Le digo esto porque ninguna de esas creencias le hace justicia a lo que las escrituras enseñan respecto al tema de los demonios. Las escrituras nos enseñan que los demonios son seres personales, espíritus inmundos dirigidos por Satanás para influir en las personas, para perturbarles, son mentirosos, son engañadores y estos pueden estar trabajando a un nivel desde los pensamientos, los sueños, hasta un nivel mucho más grande, un nivel corporativo, estar detrás de movimientos en religiones, inclusive las sectas están influenciadas por el trabajo de los demonios. En 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, se alejarán, rechazarán la fe, se apartarán de ella. ¿Cómo lo harán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, habrá demonios influyendo a un nivel intelectual y moral dentro de las personas que van a fundar religiones y que van a fundar también sectas dentro de las diferentes religiones. Y si nosotros estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de los demonios, o por lo menos si usted se da la oportunidad de no desechar tan rápido esto que le acabo de comunicar, entonces estaremos en mejores condiciones de entender lo que la Escritura dice respecto a este tema. Y pensando ya en eso, vamos al Evangelio de Marcos. Si usted, donde se encuentre, puede acompañarme ahí con su Biblia al Evangelio de Marcos. En el capítulo 3, versículos del 20 al 30, es la porción bíblica que nos corresponde para este día. Marcos 3, del 20 al 30. Voy a dar lectura en esta versión Reina Valera. Después quiero orar, a lo cual también le invito para que pidamos la ayuda del Señor. Y después vamos a estar explicando esta porción bíblica. Dice Marcos 3, del 20 al 30. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Acompáñeme por favor en oración. Nuestro gran y todopoderoso Señor, ante quien las huestes celestiales y toda creación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postra y reconoce el señorío de Jesucristo.
Y así sucederá en algún día. Todos doblarán la rodilla ante Él. Hoy le adoramos a usted, Señor Jesucristo. Hoy le reconocemos como el Señor sobre todo. Ante usted, oh Señor, el diablo está atado de manos y no puede hacer nada ante aquello que usted quiere hacer. Y usted sigue saqueando sus bienes a través de la proclamación de sus siervos para traer las preciosas almas de los hombres a la reconciliación, a la vida que hay en usted. Síguelo haciendo a través de este mensaje, por favor, Señor. Señor Jesucristo, llévese la gloria en ese día, que nada estorbe para ese propósito, que el enemigo esté completamente desarmado delante de usted en este día, Señor, para no poner tropiezo ni estorbo. Sea usted, Señor, enaltecido, y muchas gracias que nos permite como iglesia reunirnos a través de estos medios, y gracias también, Señor, por aquellos que nos escuchan, y rogamos también bendición para cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la lectura que hemos tenido previamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, ustedes se habrá percatado que todo lo que está dicho ahí está enmarcado por la controversia. La controversia acerca de Jesús, acerca de su vida, acerca de sus obras. Y noten ustedes el tono al que llega la controversia, llega al punto de los insultos. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto? ¿Cómo llegamos hasta el punto donde los líderes religiosos, en este caso los escribas más en específico, están insultando al Señor de esa manera? ¿Cómo llegamos hasta ahí para que Jesús de Nazaret sea considerado como alguien que actuaba en asociación con el príncipe de los demonios, con Satanás? Bueno, tendríamos que pensar en lo que ha sucedido antes. Desde el capítulo 2 hasta principios del capítulo 3, hemos visto a los líderes religiosos acercándose a este joven maestro nuevo, detrás de quien iba la multitud de personas. Ellos están allí viendo a este maestro joven, viendo las cosas que él dice, las cosas que él hace, y para ellos Jesús es un personaje polémico. Desde un inicio, cómo está perdonando los pecados, cómo se está atribuyendo la autoridad de Dios, y así sucesivamente. Pero en un inicio los líderes religiosos iban solamente con la intención de investigar a este hombre. A la última controversia que vimos en el capítulo 3, vemos que ellos ya estaban decididos en las acusaciones que iban a presentar ante el Consejo Supremo en Jerusalén, de esos líderes religiosos, la acusación que iban a presentar con el fin de que le dieran sentencia de muerte. En este punto que nosotros estamos, capítulo 3, versículo 20, ellos han vuelto de allá. Ahora ya no como espectadores. Ahora vienen a decirle a las personas cuál es el veredicto que el Consejo Nacional dio acerca de este maestro joven. Nosotros vamos a entrar ahorita a ver ese veredicto y vamos a darnos cuenta cuán irrazonable e insostenible es aquello que los líderes religiosos opinaban acerca de nuestro Señor. Pero antes de que nosotros podamos llegar allá, quisiera remarcar primeramente esto. Las ideas erradas que hay acerca de Jesucristo no miran los hechos apropiadamente. Las ideas erradas que hay acerca de Jesucristo no miran los hechos apropiadamente. Usted puede notar ahí, por favor, si me acompaña, versículo 20 al 21 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Para darnos una idea de dónde pudieron ocurrir estos eventos, tenemos que mirar el versículo 19 en la segunda parte. Por cierto, otras versiones de la Biblia ponen esta segunda mitad del versículo 19 en el versículo 20, pero aquí la encontramos aquí en el 19 y dice: y vinieron a casa. Ahí. ¿Dónde se desenvuelve toda esta escena? En una casa. Muchos comentaristas dicen, bueno, el hecho de que se mencione una casa
Lo más probable es que ya sea conocida esa casa, y la casa que mejor conocemos en el libro de Marcos es la casa de Pedro y de Andrés. Entonces probablemente la casa de Pedro y Andrés fue el centro de operaciones de muchas de las cosas que nuestro Señor hizo. Y muy probablemente Él se encontraba allí. Allí fue, si ustedes recuerdan, donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. Allí fue también donde llevaron a un paralítico, 4 hombres, destaparon el techo y lo bajaron por ahí. Fue donde Jesús perdonó sus pecados. Entonces este era un lugar muy especial. Allí vemos que se está desenvolviendo esta escena. Y cuando la gente supo que estaba allí, no dudaron en ir hacia nuestro Señor Jesús. De manera que ni siquiera los discípulos se daban abasto para atender a esta gran multitud de personas. Los 12 apóstoles que Jesús había escogido no se daban abasto para poder atender a estas personas. Y no había para ninguno de ellos la oportunidad de comer. Imagínense nada más cuánta cantidad de trabajo había que tenían que hacer. Ese tipo de vida podía ser muy extenuante y sobre todo peligroso para la salud. Sin olvidar que también el hecho de que las multitudes fueran hacia Jesús estaba también despertando la envidia de los líderes religiosos. Esto era también muy peligroso. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver a un joven maestro que está creciendo de esa manera, yo creo que nuestro consejo sería, mira, está muy bien cómo te está yendo. Gracias a Dios por cómo Dios te está usando. Pero quizá tienes que llevar las cosas más tranquilo. Creo que es bueno, es sabio, es prudente que te relajes un poco y dejes que la envidia de los demás se enfríe. Y que tú tomes un tiempo para comer bien y para descansar, porque toda esta gente te va a terminar matando en una semana. Probablemente le diríamos un consejo como eso y pensaríamos que es un consejo sensato. Y por lo que miramos nosotros en el versículo 21, había personas que pensaban como yo creo que pensaría para darle un consejo a alguien así. Ahí en el versículo 21 nos habla de los suyos. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quiénes son? ¿De quién se está hablando en el versículo 21 cuando dice, cuando lo oyeron los suyos? Bueno, tal parece por el contexto, brincando hasta el versículo 31, que los suyos se refiere a la madre y los hermanos de Jesús. Ellos se enteran de lo que está sucediendo y la madre y los hermanos de Jesús van hacia él. Ahora, tenemos aquí un problema, porque en el versículo 21 nos dice que los suyos vinieron, pero no para ayudarle, dice ahí para prenderle, para arrestarle. ¿Por qué? Dice en el 21, porque decían está fuera de sí. Yo creo que debemos de considerar la escena completa. La verdad es que siempre que una persona se toma la determinación de seguir al Señor, pues siempre está este riesgo de que dedique demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado de su salud en empeñarse en hacer las cosas para el Señor, que de repente termine descuidando muchas otras cosas. Y si esta persona tiene gente que le ama, gente que se preocupa por él, pues seguramente se va a acercar y de vez en cuando le va a decir, por favor, bájale un poco a ese estilo de vida. Relájate, tranquilízate para que pues tú puedes durar más años sirviendo, haciendo tales cosas. Siempre que hay alguien determinado a seguir al Señor, hay gente que piensa que tiene un poco nublado su juicio, que no mira para sí mismo. Y creo que esto es lo que debemos de pensar de la familia de nuestro Señor. La familia fue a ver a Jesús porque estaban preocupados del tipo de vida que estaba teniendo. Ellos estaban pensando que Él pues no se estaba cuidando en su salud, ni la de Él ni la de sus discípulos. Y podemos pensar todavía más allá que ellos estaban preocupados porque la vida de nuestro Señor estaba provocando las envidias de las máximas autoridades en Israel. Así que podía ser muy peligroso para la vida de él. De modo que sacarlo de ahí, resguardarlo en un lugar, alimentarlo y esperar a que las cosas se enfriaran, parecía ser la prioridad de la familia de nuestro Señor. Al parecer eso era lo que querían hacer. Vemos que su familia no entendía que lo único que Jesús hacía era
la voluntad del Padre. Él no hacía más, él no hacía menos que la voluntad del Padre. En otra parte nos dice que ni aun sus hermanos creían en Jesús, allí en Juan 7:5. Así que probablemente parte de esta preocupación está motivada también por el hecho de que ellos no creen que Jesús esté haciendo realmente la obra de Dios. Ahora bien, aunque esto es parte de nuestro relato, en realidad solamente aquí nos sirve como una introducción a un problema mucho mayor que se presenta. Si bien la gente alrededor de él no cree que Jesús tenga su juicio bien equilibrado, hay quienes todavía trascienden a eso para llegar hasta los insultos. Ahí vemos en el versículo 22 que nos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas que se mencionan aquí era un grupo de los hombres letrados, aquellos hombres que habían tenido la oportunidad de estudiar la ley de Dios. Eran una especie como en la actualidad de abogados, aplicaban esas leyes de Dios a la vida de Israel y bueno, en aquel caso estaban conectados lo que era la vida, la parte legal junto con la vida religiosa. Entonces estos escribas eran los expertos en esa materia y ellos vienen de Jerusalén para dar el veredicto del Consejo Nacional, es decir, todas las autoridades de Israel que habían determinado acerca de Jesús. Y para ellos es esta la declaración, una declaración que por cierto resulta inclusive ofensiva repetirla en nuestros labios. La declaración es que ellos decían que Jesús estaba asociado con un demonio, con el príncipe de los demonios, y que por su nombre echaba fuera a los demonios. De acuerdo a los expertos en las costumbres antiguas, se dice que los hechiceros, los magos, los brujos utilizaban siempre o invocaban siempre a un demonio superior para sacar la influencia de un demonio inferior en la vida de una persona. Entonces, bajo ese razonamiento, probablemente es que acusaban al Señor. Tú estás sacando demonios porque estás asociado con el demonio mayor y lo estás invocando para que puedan salir los demonios de las personas. Esa era la acusación con la que estaban dictando sentencia al Señor. Y qué gran error que las personas puedan mirar claramente las evidencias y llegar a una conclusión tan contraria a la verdad. No son pocos los que en lugar de aceptar las evidencias a favor de Jesús, prefieren un camino más largo y complejo para llegar a conclusiones que se adaptan más bien a sus presuposiciones que a la verdad lógica que conlleva cada una de las evidencias. Y debo decir que esto no hace distinción entre letrados y analfabetas. Hay una predisposición en el corazón terrible que lleva a eso. Muchos científicos, por ejemplo, prefieren creer que todo lo que existe, este mundo tan vastamente complejo, lleno de información, fue producto del azar, en lugar de atribuir el trabajo a un diseñador inteligente. Nadie puede negar que, por ejemplo, en el ADN hay muchísima información, pero hay muchos que no quieren aceptar. ¿Quién puso esa información ahí? ¿Fue el azar? ¿El azar puede producir algo como eso? ¿Puede producir información en esa manera? Es absurdo creer que es algo así. Sin embargo, hay personas que llegan a esa conclusión y se aferran a esa conclusión. Todo esto pone de manifiesto que el verdadero problema en el hombre es algo realmente profundo, porque el hombre no quiere reconocer al Dios tal como se ha revelado. En lugar de ello, si no lo niega, por lo menos quiere adaptarlo a su manera. Esto se pone de manifiesto al observar la respuesta que el Señor da a la acusación oficial que hay en su contra. Y aquí es donde vamos a ver la respuesta que el Señor da. Así que veamos en segundo lugar las razones que hay acerca de las obras de Jesucristo le hacen justicia. Las razones que hay acerca de las obras de Jesucristo le hacen justicia. Y mire usted, por favor,
versículo 23 al 26. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Hay un dicho que nosotros conocemos que dice, divide y vencerás. Este es un dicho que ha pasado la prueba de los años y que ha pasado la prueba también de las culturas. Donde sea que puede una persona llegar a dividir un grupo, es más fácil para que el grupo que se llega a dividir tienda a terminar por completo. Y este es algo que se ha usado en la guerra durante mucho tiempo, es algo que se ha usado inclusive en la política durante mucho tiempo. Es una estrategia muy eficaz para lograr vencer al adversario, dividir para poder vencer. Y nosotros vemos que Jesús aplica ese razonamiento también a las personas que lo acusaban, suponiendo que los letrados tenían razón en pensar que Jesús estaba actuando por el poder del príncipe de los demonios en asociación con él y que este príncipe de los demonios entonces estaba destruyendo, estaba despojando a los demás demonios. ¿Acaso no estaba él destruyéndose a sí mismo? ¿Acaso no estaba él dividiendo su propio reino y por lo tanto llevándolo a la destrucción? Eso es el razonamiento de Jesús. ¿Cómo puede Satanás estar destruyendo su propio reino que está construyendo? Porque si ustedes dicen que está sacando a los demonios, pues él se está destruyendo, está dividiendo y destruyendo. Así que ese razonamiento de los hombres era algo absurdo y sería ingenuo pensar que Satanás estaba actuando de esa manera, que él estaba destruyendo su propio reino. No hay ningún rey en su sano juicio que desee la destrucción de su reino. Sin embargo, estos hombres estaban diciendo que Jesús estaba actuando en esa manera y que Satanás estaba actuando en esa manera, destruyendo su reino. No puedo imaginar la cara de los orgullosos escribas que se creían dueños de la verdad, como su declaración oficial del concilio era de pronto echada en tierra con una simple comparación de sabiduría de parte del Señor Jesucristo. Cómo esa acusación se había quedado desbaratada y las personas pueden escuchar cuán absurdo era la acusación que se hacía en contra de Jesús. Sin embargo, hasta aquí debemos de pensar que tenemos la mitad de la respuesta nada más. La mitad de la respuesta es absurdo que Satanás esté sacando fuera a Satanás. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Bueno, el versículo 27 nos da la respuesta. Nos dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí tenemos una segunda analogía, o la segunda parte de esta verdad. Si Satanás nos está dividiendo, entonces está sucediendo otra cosa. Hay alguien más fuerte que ha atado al hombre fuerte para poder llevarse sus posesiones de su propiedad, de su casa. Así que podemos ponerle nombre a los personajes de esta segunda parábola. ¿Quiénes son? Bueno, el hombre fuerte atado es sin duda Satanás. El hombre que lo ató es el Señor Jesucristo. ¿Y qué son entonces las cosas que el Señor Jesucristo está saqueando? Pues las almas de los hombres. Él está quitándole las almas de los hombres de las garras a Satanás, de los dientes a Satanás. Él está allí, las personas están endemoniadas, con enfermedades, algunos son sordos, son mudos, otras están sufriendo el tormento de Satanás, el azote de Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo los está liberando de ellos, los está rescatando, los está salvando. Entonces, este es el razonamiento apropiado. Si Satanás no está dividiéndose, la opción que nos queda es esta. Ha llegado uno más poderoso que él para arrebatarle, para saquear sus bienes. Y ante el Señor Jesucristo, Satanás está, como decimos,
atado de manos. No puede hacer nada porque el Señor tiene autoridad sobre él. Sí, entonces el Señor estaba haciendo todo esto y Él es más grande. Hay una verdad detrás de todo esto. Si Él estaba haciendo estos milagros y estaba arrebatando a Satanás, hay algo aquí importante. Y en el Evangelio de Mateo se explica. En Mateo 12:28 dice el Señor Jesucristo: pero si yo, por el poder, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta es la conclusión correcta a la que los líderes tenían que haber llegado si ellos hubieran sido sinceros y honestos con las evidencias que se les habían presentado acerca de Jesús. Si ellos hubieran sido honestos al ver los milagros de Jesús y entonces pasarlos a través de un razonamiento, ellos hubieran llegado a esta conclusión: el reino de Dios ha llegado a la tierra. Y tenemos al Rey delante, que es más poderoso que Satanás y viene a traer su reino aquí. Y es que la verdad, nuestro Señor vino a quitarle a Satanás lo que él tenía. Nosotros encontramos en 1 Juan 3:8, por ejemplo, que dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. También en Hebreos 2:14 nos dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y en Colosenses 2:14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Queridos amigos y hermanos, qué bendito consuelo hay en reconocer que Jesús es victorioso sobre el diablo y que sigue saqueando sus bienes. El Señor sigue a través de sus siervos arrebatando de los dientes del lobo las ovejas que le pertenecen. Lamentablemente, tanto antes como ahora, hay quienes se expresan de la manera incorrecta respecto al Señor, pero eso no quedará impune. De ahí que hablamos en este último punto: las personas tendrán que responder por lo que piensan de Jesucristo. Las personas tendrán que responder por lo que piensan de Jesucristo. Mire los versículos 28 al 30, por favor. Dice: de cierto os digo. Esta es una declaración importante. Jesús va a decir un pronunciamiento muy importante aquí. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La mayoría de las personas que leen este texto prestan mucha atención al asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo y del pecado imperdonable. Pero al hacer esto, estamos olvidando una verdad tan gloriosa que se nos dice un poquito antes. ¿Cuál es esa verdad tan gloriosa? Versículo 28. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Es verdad que hay un pecado que no será perdonado, pero noten ustedes qué tan amplia es la misericordia de Dios. Si se tratara de nosotros y nos pusieran: escribe una lista de la clase de cosas que tú crees que nunca estarías dispuesto a perdonar, bueno, nuestra lista sería enorme. ¿Qué cosas no estaríamos dispuestos a perdonar si una persona nos afectara a nosotros, a nuestra esposa o a nuestros hijos? La lista podría ser muy, muy grande. Pero aquí el Señor dice: todos los pecados y las blasfemias excepto uno. Así que sírvanos ese gran rango de misericordia para poder acudir al Señor. Isaías 1:18 dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor.
Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Pero el Señor dice, vengan, razonemos. Razonemos acerca de tu condición, acerca de lo que estás haciendo. Razonemos acerca de lo que Él ha hecho para poder perdonar. Es amplio el perdón de Dios y usted no debe de dejar de lado eso. Dios es muy misericordioso. Sin embargo, ha dejado un pecado que Él no va a perdonar. ¿Y cuál es? El versículo 29 lo dice claramente. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es difícil entender a qué se refiere esto, debido a que es el único lugar en que encontramos esa expresión. Aunque existen otras expresiones que parecen tener la misma idea. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había ciertos pecados, eran pecados de orgullo, pecados orgullosos, intencionados, desafiantes, ante los cuales no se podía ofrecer un sacrificio por el pecado y que también tenían que ser los que lo cometieran cortados del pueblo. Esa idea o esto que le acabo de comentar lo pueden ustedes encontrar en Levítico capítulo 4 y 5 y también en Números capítulo 15. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan habla, por ejemplo, en el capítulo 5:16 de un pecado de muerte, por el cual dice Juan, yo no digo que se pida. Y mientras que el escritor de Hebreos también nos habla de un gran castigo sobre aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo, en Hebreos 10:29. Yo creo que la pista para entender a qué se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo está en el comentario final que hace el evangelista Marcos en el versículo 30, donde dice que los escribas estaban diciendo que Jesús tenía espíritu inmundo. De ahí podemos deducir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es esta: atribuir la vida y obras de Jesús como obras del demonio. Cuando los hombres hacen eso, han llegado a un punto sin retorno. No sé si usted conozca eso, pero una vez yo iba manejando por una carretera y recuerdo que era una carretera federal. Bueno, no iba yo manejando, iba como copiloto, pero había un retorno y después de ahí dijimos, bueno, si nos equivocamos de camino vamos a regresar. Y resulta que eran como 40 o 50 kilómetros hasta el próximo retorno. Y realmente fue una eternidad para simplemente habernos dado cuenta que nos habíamos equivocado y que teníamos que dar esa vuelta hasta allá. Bueno, había una oportunidad de dar una vuelta. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, cuando alguien atribuye a Jesús las obras del diablo, cuando alguien atribuye las obras de Jesús las obras del diablo, ya no tiene punto de retorno. Ya no hay una forma de regresar. Nos dice allí que ya es reo de juicio eterno. ¿Y qué miseria le espera a quien piensa así de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasará siendo atormentado por rechazar el ofrecimiento de salvación y por burlarse de la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo como Salvador? Queridos amigos y hermanos, Jesús dijo esto: yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 al 37. Los líderes religiosos vieron el poder del Señor y dijeron que Él actuaba en asociación con el demonio. Ellos tendrán que rendir cuentas por esas palabras y los pensamientos que iban detrás de ellas. Cada quien tendrá que dar cuentas por lo que cree acerca del Señor. Entonces quiero empezar a terminar. Jesucristo vino a ofrecer perdón de pecados. Y esto solamente es posible porque Él pagó por ellos en la cruz. Como lo vimos en Colosenses 2, Él anuló el acta de decretos y exhibió públicamente su victoria delante de los principados y las potestades. Él derrotó a Satanás y por ello Él puede saquear las preciosas almas de los hombres. Para quien confía en Cristo,
bueno, esa persona recibe el perdón y no será jamás condenado, pero para quien lo rechaza, habrá un juicio que esperar. Y aquí no existe un punto intermedio. Si usted es indiferente, si usted decide simplemente mantenerse al margen, no hay un mejor final para la persona que no se decide por el Señor Jesucristo. De modo que somos confrontados a mirar la vida del Señor y a llegar a una conclusión. Como hemos visto, una conclusión apropiada es reconocer que Jesucristo vino a rescatar y que Él es más poderoso que Satanás. ¿Cree usted en esta verdad? ¿La abraza en su corazón? ¿Es Cristo su Salvador? Oro y espero que sí. Oremos. Gracias, oh Señor, porque pese al rechazo que iba a recibir de los hombres, pese que inclusive a su familia llegó a pensar que usted estaba actuando de una manera imprudente, Señor, usted hizo la voluntad del Padre y nos mostró así, como vemos ahora en su palabra, que usted estaba saqueando los bienes del enemigo y él no podía hacer nada. Señor, ante su poder, ¿quién puede estar de pie? Ante su autoridad, ¿quién puede desafiarle, Señor? El mismo demonio guarda respeto y reserva. Así que, Señor, oramos para que usted sea a través de este mensaje o a través de otros mensajes de nuestra iglesia o de otras iglesias que hablan fielmente su palabra, trayendo, Señor, saqueando los bienes del enemigo, y que muchas personas puedan estar reconociendo a Jesucristo en estos días tan difíciles, Señor. Que el enemigo no venga a llenarlos del temor a la muerte, pero, Señor, que nosotros podamos estar confiados en la vida eterna que nos concede. Se lo rogamos y le damos gracias en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente, que nos siga guardando.